biológica o la solución de dextrosa al 5%. Bueno, y después vamos a tener el caso de los efectos intracelulares. Bueno, vamos a tener lo que son las precipitaciones de proteínas, como son el caso de los astringentes, que esto lo que hace es producir la precipitación superficial de las proteínas, generando así una capa protectora sobre la célula, impidiendo el ingreso de lo que son toxinas o algún tóxico. Que por ejemplo en ese caso tenemos el acetato de aluminio. Después vamos a tener otro caso que produce precipitación de proteínas, son los cáusticos, que estas también producen esa precipitación de proteínas, pero que va a ser mucho más profunda y que va a terminar produciendo lo que sería una necrosis de la célula y una destrucción de los tejidos, que es el caso, como hemos visto, del ácido tricloroacético. Y por último, dentro también de precipitación de proteínas, vamos a tener el caso de los antisépticos, que estos al ser aplicados sobre una superficie viva, vamos a tener que lo va a proteger de la acción de los microorganismos. Por ejemplo, el caso del alcohol al 70%. También dentro de los efectos intracelulares vamos a tener los fármacos que van a modificar la concentración de radicales libres. Vamos a tener que esos radicales libres son moléculas que van a presentar uno o varios átomos que van a carecer de un electrón en su última órbita, que eso hace que sean sustancias, vamos a decirlo, sustancias tóxicas para el organismo. Pero por ejemplo, el caso en radical libre tenemos el peróxido de hidrógeno o el superóxido de hidrógeno. Pero vamos a tener que dentro del organismo hay mecanismos de defensa o sustancias defensivas que son los antioxidantes, como ser por ejemplo la vitamina E o la vitamina C o bien enzimas como la catalasa, que van a defendernos contra esos radicales libres. Normalmente el cuerpo vamos a tener que hay un equilibrio entre lo que es los radicales libres y esos antioxidantes. Pero puede suceder muchas veces que la administración de un fármaco produzca un aumento de esos radicales libres superando el mecanismo defensivo y eso termina produciendo una lesión en el paciente. Bueno, y por último, dentro de lo que serían los efectos intracelulares, vamos a tener los fármacos que van a alterar reversiblemente las propiedades físico-químicas de la membrana celular. Normalmente tenemos que la membrana celular se va a encontrar en un estado que va desde fluido a semicristalino. En este caso, por ejemplo, el caso del óxido nítrico, vamos a tener que lo va a llevar hacia un estado más denso, que es el estado semicristalino, que lo que genera es impedir, por ejemplo, la movilización de las proteínas de transmembrana, y eso termina alterando lo que son procesos biológicos normales, como ser la apertura o el cierre de canales iónicos, o bien la acción de enzimas de la membrana. Bueno, y después vamos a tener por último los efectos intra y extracelulares, que vamos a tener el caso de la quelación, que estos fármacos lo que hacen es unirse a metales pesados, permitiendo así su eliminación, y así, por ejemplo, en caso de intoxicación con estos metales pesados, va a aliviar los síntomas. Bueno, un caso de extracelular podemos tener el electrodo de calcio, que lo que hace es unirse al plomo. Y en el caso intracelular vamos a tener el disulfiram, que lo que hace es unirse a lo que es el cobre y el zinc. Bueno, en sí eso es lo que sería el caso de las drogas inespecíficas, perdón. Después vamos a ver lo que son las drogas de acción específica, que aquí tenemos que tener en cuenta que estos fármacos necesitan unirse a receptores para poder producir una respuesta. Por ejemplo, bueno, vamos a tener primero definiendo lo que es receptores. Estas son macromoléculas específicas de células u organismos con que el fármaco son capaces de interactuar selectivamente. O sea, nosotros vamos a tener aquí el fármaco, el receptor. El fármaco se va a unir de manera selectiva con este receptor, formando así el complejo fármaco-receptor, y eso va a generar una respuesta.
Dentro de lo que son las funciones de los receptores hay que marcar estas dos funciones muy importantes que son la afinidad y la eficacia o actividad intrínseca. El caso de la afinidad vamos a tener que es la capacidad del receptor de unirse o fijarse a un fármaco. Y en el caso de la eficacia vamos a tener que es la capacidad de ese receptor de producir una respuesta ante su unión con el fármaco. Con estas dos características definidas dentro de los receptores, nosotros vamos a poder diferenciar distintos tipos de fármacos. Que vamos a tener los fármacos antagonistas, agonistas, perdón, como muestra en esta imagen. Vamos a ver que estos van a presentar afinidad por el receptor, o sea, se van a poder unir con ese receptor y van a tener una eficacia total o completa, vamos a decir. O sea que van a producir la respuesta completa de la acción. Que a diferencia de los agonistas parciales, estos vamos a tener que también van a presentar afinidad por ese receptor, pero van a tener menor eficacia. O sea que su respuesta va a ser mucho menor a la de un agonista completo. Después vamos a tener, a diferencia de los agonistas, vamos a presentar los antagonistas, como aquí en la imagen, que vamos a tener que lo que estos van a presentar es afinidad por ese receptor, pero con la diferencia que bien o no producen una respuesta o bien evitan o inhiben la acción del agonista. O sea, evita que el agonista se une a ese receptor para que produzca el efecto. Hay que saber diferenciar también lo que son los tipos de receptores dentro de lo que son los fármacos de acción específica, en donde nosotros vamos a clasificar en 4 tipos. Tenemos el tipo 1 o canales iónicos, que estos vamos a tener que se van a localizar en lo que es en la membrana celular, cuyo efector va a ser el canal iónico. O sea, una vez que el fármaco se une al receptor, el que va a producir los cambios van a ser los canales iónicos para llegar a producir la acción de ese fármaco, sin ningún intermediario de por medio. Vamos a tener que el tiempo que tarde en aparecer la acción, en este caso va a ser de milisegundos. Y como ejemplo vamos a tener el caso de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Después vamos a tener los receptores tipo 2 o acoplados a proteína G. Estos vamos a tener que están localizados a nivel de la membrana también, pero aquí la diferencia, bueno, el efector puede ser un canal iónico o bien puede ser un enzima. La diferencia que radica con el tipo 1 es que una vez que se une al receptor, produce la apertura del canal iónico, vamos a tener que aquí va, por medio de la proteína G, va a generar un segundo mensajero y recién ahí va a producir lo que sería la acción farmacológica. Aquí el tiempo más o menos que tarda en aparecer la acción va a ser de segundos. Y como ejemplo tenemos los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Después tenemos el caso de los receptores tipo 3 o ligados a quinasa, que estos también se localizan en la membrana, pero aquí sí, su efector va a ser la enzima tirosina quinasa, que también lo hace de manera directa, produciendo más o menos en un tiempo de minutos a horas la acción. Que aquí vamos a tener como ejemplo el típico de los receptores de insulina. Y después vamos a tener los de tipo 4 o nucleares, que estos se localizan ya intracelular, que se pueden encontrar el receptor o bien en el citosol de la célula y de ahí va a ingresar al núcleo, o bien se puede encontrar directamente ya dentro del núcleo. Que aquí el efector en sí va a ser la transcripción genética y que lo hace por vía mediante el ADN. Que aquí el tiempo ya de aparición de la acción ya va a ser de horas, que típicamente el ejemplo sería de los receptores de estrógeno o bien de las hormonas tiroideas. En sí eso es lo que hay que saber básicamente de los tipos de receptores, no hay que saber más que eso. Bueno, ya terminando, hemos terminado con lo que es mecanismo de acción y ahora vamos a terminar viendo lo que es el efecto farmacológico.
El efecto farmacológico se lo define como las manifestaciones de la acción de un fármaco que se puede apreciar y evaluar con los sentidos mediante procedimientos simples o complejos. O sea, en sí, lo que es el efecto farmacológico es lo que nosotros vamos a ver, lo que produce el fármaco. Como por ejemplo, el caso de la noradrenalina. Vamos a tener que este va a actuar sobre lo que son las células musculares lisas vasculares, produciendo lo que es una vasoconstricción. Eso va a ser un aumento de la resistencia periférica y nos va a terminar produciendo un aumento de la presión arterial, que nosotros lo vamos a constatar mediante el uso del manómetro. Dentro de los efectos farmacológicos, nosotros tenemos que diferenciar los tipos de efectos, que son, puede ser el efecto terapéutico, que es el efecto que nosotros esperamos, es el efecto que, perdón, es el efecto terapéutico, que es el efecto que nosotros vamos a esperar, o el efecto deseado, que por ejemplo en el caso del uso del enalapril, el efecto terapéutico sería el descenso de la presión. Después vamos a tener el efecto paradojal, que en este caso va a ser el efecto contrario al esperado. Por ejemplo, el caso del salbutamol. Nosotros el salbutamol se lo usa en el asma para producir la desobstrucción de las vías aéreas, pero como efecto paradojal puede puede persistir la obstrucción de esas vías aéreas o bien intensificar. Después vamos a tener otro efecto que puede ser el efecto de rebote, que en este caso se va a dar cuando se deja de administrar de manera brusca el fármaco, produciendo el efecto contrario al esperado, que es por ejemplo el caso de del oximetazolato, que este es un descongestivo. Al dejar de administrarlo de manera brusca, vamos a tener que producir una congestión mucho más intensa. Y bueno, y por último, vamos a tener lo que son el efecto placebo, que este lo que hace al administrarse un fármaco inactivo o bien un fármaco que no tiene una actividad biológica, va a terminar produciendo un efecto positivo en el paciente mediante lo que son factores psicológicos. A diferencia de lo que es el efecto nocebo, que también se produce al administrar un fármaco inactivo o bien un fármaco que no tiene actividad biológica, pero termina produciendo un efecto negativo por esos mismos mecanismos psicológicos. Bueno, en sí lo que nos deja o que nos termina enseñando la farmacodinamia nos termina dejando lo que son estos postulados farmacológicos. Que el primero dice que ninguna droga va a poseer una sola acción, sino que va a tener una acción principal y acciones colaterales, que pueden ser útiles, inútiles, perjudiciales o nocivas. Y el segundo postulado que nos deja va a ser que ninguna droga va a crear funciones, sino que lo único que hace, Pero te agarra, sino lo que hace es te agarra. disculpe para apagar el micrófono. Bueno, que como les he dicho, el segundo postulado es que ninguna droga crea funciones, sino que lo que hace es modificar las que ya existen. Básicamente esas son como las dos grandes enseñanzas que nos deja la farmacodinámica. Bueno, en sí ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta, repetir algo? Ahí visto, preguntan, concentración y potencia es lo mismo. O sea, en sí no son los mismos términos, porque concentración es la cantidad del fármaco y potencia sería como el alcance que tiene, es la cantidad de fármaco necesario para producir la acción. Como que en eso se diferenciaría. Lo que sí podríamos decir que es lo mismo entre potencia y concentración para producir la acción del fármaco. Pero en sí, la palabra concentración y potencia no es lo mismo. Bueno, en el caso del efecto rebote, vamos a tener que también produce el efecto contrario al esperado, nada más que aquí se produce
cuando se deja de administrar el fármaco de manera brusca. O sea, es como que, no sé cómo explicarlo, a ver. Sería como administrar el oximetazolato que les decía, se lo comienza a administrar y se lo deja, a ver, ¿cómo explicar un ejemplo? No sé si el doctor está, ya, para explicarles mejor el ejemplo, pero no se me ocurre bien cómo explicar. Que en ese caso se da muchas veces con lo que serían las drogas adictivas, sería que cuando vos dejas de administrarlo de manera brusca, por ejemplo la morfina, lo dejas de administrar de manera brusca, vamos a tener que producir automáticamente todos los síntomas contrarios a lo que el paciente espera, que a diferencia de que si lo dejaras de administrar de manera más despacio. Y eso Disculpe, ¿esto puede pasar también con los corticoides? es un efecto rebote. Sí, podría ser también el caso de los corticoides. Generalmente eso se da más que nada, como les digo, en lo que son las drogas adictivas. Bueno, es el oximetazolato, que es un descongestivo, es una droga adictiva. Generalmente pasa con ese tipo de drogas, que siempre es necesario ir aumentando la dosis para que pueda seguir produciendo su efecto. Y si les dejas de administrar de manera brusca, se genera lo que es eso del síndrome de abstinencia típicamente. Gracias. No sé igual si el doctor está para que les explique mejor. Ahí he puesto la que me pedía que ponga las diapositivas de droga de acción inespecífica. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Repetir algo. Y también podría ser, digamos, los esteroides, el efecto de rebote, tanto que se ve como adictivo. Sí, también podría ser el caso de los esteroides. Muchas gracias. Disculpa, ¿puedes poner la que le sigue a esa, la 11? Bueno, ¿está? Sí. Y en cuanto a los factores que modifican la acción, ¿puedes explicar de nuevo los individuales cuantitativos? O sea, los tres. A los cuantitativos. Bueno, bueno, voy a poner ahí para que vean. En el caso de, por ejemplo, la tolerancia, es una resistencia exagerada a la acción del fármaco. O sea que vamos a necesitar concentraciones mucho mayores del fármaco para que pueda seguir produciendo el mismo efecto. Porque a concentraciones normales no va a producir su acción. Que eso se da cuando se lo administra de manera prolongada, como el típico del caso de la morfina o el caso de un adicto, que siempre es necesario ir aumentando las dosis para que pueda seguir produciendo su efecto. Que a diferencia, bueno, ahí les voy a hacer como a diferencia de lo que es la taquifilaxia, que es lo mismo, es una tolerancia también, nada más que en este caso se va a dar porque se da durante periodos cortos de tiempo el fármaco, que es el caso de la nicotina. Y en el caso de lo que es la intolerancia, es todo lo contrario a la tolerancia. Así que va a producir una acción mucho más exagerada del fármaco, que a pesar, en caso de que se dé, por ejemplo, en una dosis terapéutica o bien en caso de que sea una dosis insuficiente, porque normalmente vos cuando das un fármaco en dosis insuficiente no produce una acción, pero en este caso que presenta una intolerancia, vamos a ver que sí la produce. Que por ejemplo yo les había dado el caso de lo que es la succinilcolina, que eso es un relajante muscular que se lo usa como anestésico. Que hay pacientes que, por ejemplo, tienen una falla genética que no producen la succinilcolinesterasa, que es la que se encarga de inactivarlo. Entonces vamos a tener que la succinilcolina va a persistir por mucho más tiempo en el organismo, entonces va a generar una parálisis mucho más prolongada y a veces hasta mucho más intensa, que puede llegar a producir lo que es la parálisis respiratoria, bueno, y termina produciendo lo que es la muerte del paciente.
creo que, no sé si está explicado bien en el libro. Creo que básicamente es eso. Creo que sí, en el libro Sí, no lo detalla está bien tan. explicado, porque lo estaba siguiendo la clase, digamos, junto con el libro. Claro, sí, sí, así como está en el libro, por eso. Claro, que lo único que creo que no está es el ejemplo, por ejemplo, de lo de la succinilcolina, pero si quieren después les escribo ahí se lo escribo Seri, y se los mando en el campo. Disculpa, ¿vas a Hasta, subir este Power al campus? sí, sí, ya lo voy a subir. Mm. ¿Hay otra parte de la clase o es solo lo que acabamos de ver? Bueno, esto sería farmacodinamia. Básicamente es todo en síntesis, porque bueno, en el libro está un poco más largo y más temas, pero dentro de todo esto lo más importante es lo que es farmacodinamia. Bien, gracias. Ya no vamos a subir los PowerPoint con audio porque el doctor quería que hagamos directamente las clases teóricas. No sé, ¿alguna otra pregunta? No sé el doctor si estará. Profe, ¿podría Sí, explicar de nuevo lo del nocebo? Que no me quedó claro la parte del mecanismo. Creo que era algo así como que tenía un efecto psicológico, ¿puede ser? claro, vos has visto el efecto placebo, que les he dicho que son fármacos o sea, son fármacos que no tienen una actividad biológica, pero terminan produciendo un efecto positivo por medio de mecanismos psicológicos. En cambio, el nocebo es el contrario de eso. Lo que hace, en vez de producir efectos positivos, produce efectos negativos por esos mismos mecanismos psicológicos. Ajá, bien, bien, gracias. Es que pasa que, bueno, esperas, no necesariamente se espera. Bueno, como yo les he dicho, los placebos generalmente lo que se hace se utiliza en los ensayos clínicos, o sea, en la vida cotidiana vos no vas a usar un placebo. Entonces, se puede dar cuando se hacen esos ensayos clínicos que terminan produciendo esos placebos terminan produciendo ese efecto nocebo bueno, por quién sabe por lo que está pensando el paciente en ese caso, pero su utilidad en sí no tienen. Más de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Buen día, chicos. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Bueno, como Nico le venía diciendo, esto de la farmacodinamia, ustedes ven que es una rama totalmente diferente a lo que es la farmacocinesis. La farmacodinamia abarca todo lo que realmente el fármaco provoca en nuestro organismo, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel tisular, a nivel orgánico. Y son manifestaciones de acciones, de mecanismos de acciones, de efectos que nosotros podemos evidenciar Ese lo por el dieron uso de ayer, fármacos. una Ya profesora nosotros aquí anterior a la que dio entramos nuestro, en esta rama de la profe que dio la específicamente clase. a ver lo que el Otra fármaco profesora lo realmente dio, le hace al organismo. empezó a las 8 la Y clase, cuando hasta decimos, capaz cuando que referimos a media ya había acciones, empezado nuestra profe. no solo buscamos, no solo esperamos, perdón, buscar el efecto terapéutico, sino también debemos estar preparados para los efectos tóxicos, que nosotros vamos a entrar en una rama que se llama farmaconocividad y vamos a saber estudiar cuáles son las probables reacciones adversas que podemos esperar de la acción de ese fármaco como consecuencia de toda esta modificación
que se provoca en la función de esa célula, de ese tejido, de ese órgano, nosotros podemos evidenciarlo, podemos observarlo, podemos medirlo, podemos palparlo, podemos verlo, ¿sí? Recién estaban viendo lo que son los diferentes tipos de efectos y ustedes van a poder evidenciar cómo es el efecto de un fármaco, lo pueden ver también en su propio organismo. Ustedes pueden presentar un dolor, una cefalea, un dolor de cabeza y evidenciar el efecto cuando ustedes me dicen realmente la cefalea con este fármaco llegué a producir un efecto terapéutico. O bien con un analgésico llegué a un efecto parcial. No logré el objetivo o el efecto terapéutico esperado. Y en otros casos, bueno, por el uso crónico de fármacos analgésicos se provocan reacciones adversas que ya fueron estudiadas y que son observadas frecuentemente en el medio, que ya la vamos a ver cuando veamos el tema de la farmaconocividad. Pero así como la farmacodinamia es, como su nombre lo indica, es dinámico, para que ustedes tengan claro el concepto, es todo lo que nosotros podemos evidenciar en el organismo, en los tejidos, en las células, a nivel molecular. Podemos hablar de relajación muscular, estamos hablando de acción. Estamos hablando de broncodilatación, estamos hablando de acción. Estamos hablando de aumento de la frecuencia respiratoria, de aumento de la frecuencia cardíaca. Estamos hablando de acción. Estamos hablando de 4 propiedades cardíacas que aumentan: conductividad, excitabilidad, cronotropismo, indutropismo, bromotropismo, dromotropismo, lucinotropismo, es decir, las propiedades cardíacas. Hablamos de acción. Acción vasodilatadora, acción vasoconstrictora, acción estimulante del sistema nervioso central, acción relajante muscular. Entonces, estamos hablando específicamente de acción. Pero ¿cómo podemos llegar a esa acción? ¿Cómo podemos llegar a la relajación muscular? ¿Cómo podemos llegar a la broncodilatación? ¿Cómo puedo llegar a la vasoconstricción? A nivel molecular, a nivel molecular podemos decir, se provoca una interacción entre el fármaco y su respectivo receptor. Eso significa que como consecuencia de esa interacción entre el fármaco y el receptor, que denominamos mecanismo de acción, se desencadena una serie de fenómenos químicos, bioquímicos, intracelulares o bien en la membrana celular, que tienen como consecuencia el disparo de un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero provoca a nivel molecular, a nivel celular, a nivel tisular, la acción farmacológica. Es decir, acá tenemos que tener en claro y repetir un concepto de afinidad y de actividad intrínseca. Podemos poner un ejemplo, decir, un fármaco es afín al riñón. Un fármaco tiene afinidad por el corazón. Tal fármaco tiene afinidad por la mucosa bronquial. Entonces, estamos haciendo referencia a que ese órgano tiene receptores específicos para ese fármaco y no para otro fármaco. Si nosotros administramos un broncodilatador por vía inhalatoria, evidentemente la acción del fármaco va a ser preponderantemente a nivel de la mucosa respiratoria y no a nivel de piel, por ejemplo. Entonces, esa acción local que tiene el fármaco, nosotros la podemos evidenciar a través de la acción broncodilatadora, como consecuencia de la estimulación de un receptor por parte del fármaco. Profe, ¿esas serían las células diana? Exactamente, exactamente. Nosotros, cuando vemos un receptor, decimos ese receptor es afín a este fármaco. Es decir, que el fármaco tiene especificidad por ese receptor.
y la acción va a ser mayor cuanto más densidad de receptores tenga ese órgano. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, podemos decir que los beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol, por ejemplo, tiene mayor afinidad sobre la mucosa respiratoria porque tiene mayor cantidad de receptores, pero tiene menor afinidad sobre el tejido cardiovascular, por quien tiene menor cantidad de receptores. Pero ¿cuál es la acción que se evidencia? El órgano que tiene mayor densidad de receptores. Es decir, afinidad es un concepto que ustedes lo tienen que incorporar en esta rama de la farmacología. ¿Qué es la afinidad? La afinidad es la especificidad que tiene el fármaco por su respectivo receptor. Son afines, receptor y fármaco. Y también otro concepto a tener en cuenta, actividad intrínseca. La actividad intrínseca es la respuesta. Entonces, vienen justamente a definirse dos conceptos que son fundamentales para entender la farmacodinámica. El concepto de agonista y el concepto de antagonista. Cuando hablamos de una droga agonista, cuando el fármaco tiene afinidad por el receptor y capacidad de desencadenar una respuesta. Cuando hablamos de antagonista, cuando tiene afinidad por el receptor, pero no tiene capacidad de dar una respuesta. ¿Se entiende? Entonces, en el primer caso del fármaco agonista, el fármaco se une a ese receptor a través de ese mecanismo de acción y ejerce una acción farmacológica. Hay respuesta. En el segundo caso del antagonista, o el antagonismo, el fármaco ocupa el receptor. Ocupa el receptor de modo que lo bloquea. Y al bloquear el receptor, no hay respuesta farmacológica. ¿Se entiende? Es por eso que, claro, debe estar el concepto de afinidad, de actividad intrínseca, de agonismo y de antagonismo farmacológico. Más adelante vamos a ver una clase que se denomina interacciones farmacodinámicas. Y van a ver cómo el uso de dos o más fármacos pueden provocar interacciones. Es decir, uno, favorecer la acción de un fármaco. Lo que me está diciendo acá José Manuel, sinergia, exactamente la sinergia. Es decir, la suma de los efectos. Administramos paracetamol asociado a ibuprofeno. ¿Por qué hacemos esa sinergia? Específicamente en los niños, por un síndrome febril. El síndrome febril se va a manifestar en un niño con temperatura elevada. Administramos estos dos tipos de fármacos que comparten acciones farmacológicas, comparten reacciones adversas medicamentosas, comparten mecanismos de acción, pero nosotros queremos ejercer un mayor efecto terapéutico. Es por eso que hacemos la asociación de estos dos fármacos con propiedades antitérmicas. No solo es la ventaja de aumentar el efecto terapéutico, sino al reducir la dosis de cada uno de ellos, también disminuyo las reacciones adversas medicamentosas. Entonces ahí tenemos un concepto de sinergismo, ya vamos a ver lo que es sinergismo, antagonismo, antagonismo químico, antídoto, sinergismo de suma, de potencia, de facilitación. Les sugiero que vayan leyendo el módulo para que cuando llegue la clase de interacciones farmacodinámicas lo podamos comprender mejor. Entonces, este recorrido y este resumen que yo les estoy haciendo de la farmacodinámica, de la acción, del mecanismo de acción, del efecto, es lo que ustedes me tienen que definir cuando uno le pregunte en el parcial, ¿qué acción tiene la adrenalina? La respuesta va a ser acción vasoconstrictora en los vasos, porque la adrenalina tiene receptores específicos en los vasos. Acción broncodilatadora, ¿por qué? Porque la adrenalina tiene receptores también en la mucosa bronquial. Acción excitadora a nivel del sistema nervioso central,
porque atraviesa la barrera hematoencefálica y produce excitación. Acción relajante de la musculatura lisa intestinal, por ejemplo. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Y esa acción farmacológica provocada, por ejemplo, por la adrenalina, yo la puedo evidenciar a través del efecto. Puedo palpar el pulso del paciente y ver que hay un aumento en su frecuencia. Puedo medir la presión arterial del paciente y puedo ver que hay un aumento de su presión arterial. Puedo auscultar la frecuencia respiratoria o puedo evidenciarlo a través del tacto de la visión a ese aumento de la frecuencia respiratoria. Muchos síntomas no se pueden medir, porque es sugestivo el síntoma, pero muchos signos los podemos medir. ¿Cómo hago yo evidente el efecto del fármaco? A través de métodos sencillos y complejos. Por ejemplo, un termómetro. Si yo voy a evidenciar que al niño ha descendido la temperatura, con el solo hecho de palparlo o ponerle un termómetro, estoy midiendo un signo. Y entonces digo, la asociación de fármaco, el sinergismo entre el paracetamol y el ibuprofeno, logró un efecto terapéutico que lo puedo evidenciar a través del tacto y lo puedo evidenciar a través de la temperatura medida por un termómetro, registrada por un termómetro. Entonces, podemos preguntar en el parcial, ¿cuál es el mecanismo de acción de la adrenalina? Interactuar con su receptor específico. Pero recuerden que todo el organismo tiene receptores para adrenalina. Encontramos receptores en el útero, encontramos receptores en el músculo, encontramos receptores en la pupila, en el músculo liso bronquial, en el músculo liso intestinal. Encontramos a nivel de sistema genitourinario. Encontramos receptores específicos para ese tipo de fármaco. Y la actividad intrínseca o respuesta va a depender de la densidad de receptores. Cuanto mayor densidad de receptores, mayor respuesta farmacológica. Menor densidad de receptores, menor respuesta farmacológica. Es muy interesante este fenómeno de esta rama de la farmacología, porque al estudiar y evidenciar la acción, estudiar su mecanismo de acción y evidenciar también su efecto farmacológico, hace que esta rama de la farmacología se convierta en una de las más interesantes que existe a nivel de la biología molecular. Porque gracias al desarrollo de la biología molecular, podemos descubrir, podemos estudiar a través de la bibliografía cómo es el mecanismo de acción de tal o cual fármaco. Prácticamente el 90% de los fármacos que estudiamos nosotros, un poco más quizás, utilizan este mecanismo de acción mediado por receptores, que le llamamos mecanismo de acción específico. ¿Por qué? Porque tiene afinidad por un receptor determinado. Existe también el mecanismo de acción inespecífico, es decir, el que no está mediado por receptores. Por ejemplo, ante un paciente deshidratado. Ante un paciente deshidratado, ¿nosotros qué administramos? ¿Fármacos? No. Si el paciente está deshidratado, administramos agua. ¿Y el agua utiliza algún receptor? No, no utiliza ningún receptor. Tiene un mecanismo de acción de difusión pasiva. Entonces, así como el agua tiene una indicación terapéutica en el caso de la deshidratación, es decir, administramos soluciones salinas isotónicas a un paciente deshidratado, no importa cuál sea la causa, le administramos lo que ha perdido, es decir, agua. Y el agua no tiene ningún tipo de receptor específico. Entonces decimos, el agua tiene un mecanismo de acción inespecífico que no está mediado por receptores. En cambio, el oxígeno que ustedes están respirando, tiene un 21% de oxígeno, el aire atmosférico,
y casi un 79% de dióxido de carbono, perdón, de nitrógeno. ¿Mm? Quiere decir que hay menor concentración de oxígeno en el aire atmosférico. Y esa es la concentración que nosotros respiramos habitualmente. 21%. ¿Y el oxígeno necesita de un transportador o no? ¿El oxígeno necesita de un transportador? El oxígeno es un fármaco que vamos a estudiar que tiene mecanismo de acción específico o inespecífico. Antonia Alejandra nos dice sí. Sí necesita. Fabio Gerardo dice que sí, tiene un mecanismo de acción específico. Exactamente, Antonia. La hemoglobina. La hemoglobina, exacto, la hemoglobina es el receptor y el transportador de oxígeno. Y es un fármaco, entonces, que tiene un mecanismo de acción específico, mediado por receptores. Entonces, con esos dos ejemplos sencillos del agua y del oxígeno, ustedes pueden darse cuenta que hay fármacos también, porque también lo estudiamos como fármaco al agua y también lo estudiamos como fármaco al oxígeno, que uno tiene un mecanismo de acción específico y el otro un mecanismo de acción específico, en el caso del oxígeno. Cada vez salen al mercado un mayor número de fármacos con mecanismos de acción específicos, es decir, son específicos para tal o cual función de ese órgano. ¿Sí? Cada vez existe mayor especificidad, mayor afinidad. ¿Por qué? Porque el receptor también tiene su subtipo de receptores. Entonces, lo que hace la biología molecular, lo que hace la farmacéutica, la industria farmacéutica, es justamente estudiar esos subtipos de receptores de manera que cuanto más específica sea la actividad del fármaco por el receptor, mejor va a ser la acción farmacológica y menor la reacción adversa medicamentosa. ¿Se entendió eso? En cuanto al efecto, creo que había aclarado, Nico, el efecto placebo y el efecto nocebo. Son dos efectos también a tenerlos en cuenta, que existen en nuestro medio, pero por supuesto dependen mucho de la psicología del paciente, del entorno familiar que tenga el paciente. Paciente de 42 años que consulta con su mamá. ¿Es habitual eso? Entra a la consulta con su mamá. Capaz que ustedes tienen 25 y siguen consultando con la mamá. Pues la mamá le lava la camisa, la mamá le tiende la cama. Y ya tiene 22 añitos. Entonces, ya estamos viendo, ojo, que mi vieja todavía por ahí me lava la camisa, ¿no? No es que... y es capaz todavía de acompañarme si yo le digo, pero no es lo habitual, digamos. No está mal que la mamá lo haga porque todavía nos sigue marcando hasta grande. Lo que les trato de decir, que hay un entorno familiar, un entorno en la casa, un entorno psicológico donde uno puede evidenciar este efecto. Es decir, bueno, vamos a administrar este fármaco. Y administrar un fármaco placebo significa administrar al paciente un producto o una sustancia química sin ninguna actividad farmacológica. Por ejemplo, una pastilla de almidón. Por ejemplo, agua azucarada. Entonces, en el primer caso le decimos, esta pastilla es un muy buen analgésico. El paciente consulta por cefalea y decimos, esta pastilla es un muy buen analgésico y cede cualquier tipo de dolor de cabeza, cualquiera sea su causa. El paciente, por la fe, por la confianza que tiene con su terapeuta, se administra el comprimido y dice, no tengo más cefalea,
me Tienen pasó que el usar dolor. acordate siempre, Ahí bueno, ya ejercimos igual un has hecho una efecto pregunta, todo y todo, placebo. pero la Es próxima decir, vez usar el interviene la email psicología del institucional, paciente, amigo. el entorno del Pero la paciente. próxima vez usar el email En institucional, cambio, amigo. si el paciente me Claro, dice no me hizo nada, continúo con la misma cefalea y es un efecto nocebo. No hemos logrado el efecto terapéutico. ¿Mm? Son realmente difícil de identificar a estos pacientes. Muchos estudios multicéntricos se hacen con fármacos placebo, pero son difíciles de englobar en una sola charla. Tiene mucho más que ver con salud mental que con nosotros. Pero ustedes tienen que conocer que existe el efecto placebo, el efecto nocebo, el efecto rebote, el efecto paradojal y el efecto terapéutico. ¿Mm? El efecto rebote, cuando dejo de administrar un fármaco en forma abrupta y nuevamente aparece el síntoma. ¿Mm? El efecto paradojal, como su palabra dice, es una paradoja, es un efecto totalmente contrario al esperado. ¿Mm? Administro un fármaco para una convulsión, administro el fármaco y se sacude mal paciente, tiene mayor descarga asincrónica, tiene mayor contracción y descontracción de la musculatura. Si antes al paciente 2 personas lo sujetaban, en este caso luego de la administración y ante este efecto paradojal, 5 personas van a tratar de contener al paciente. Es decir, no hemos logrado el efecto, es un efecto paradojal y que puede darse como consecuencia de la idiosincrasia del paciente, por alteraciones genéticas, un sinnúmero de factores, hasta puede darse también como consecuencia de la mala administración. Por ejemplo, las anfetaminas en los adultos, algunos adultos lo utilizan para la disminución de peso, porque actúa sobre el centro del hambre, comienza el descenso de peso. Tiene un efecto estimulante, a pesar de actuar como una acción depresora a nivel del centro del hambre. Tiene una acción estimulante del sistema nervioso central. Eso significa que esta persona con anfetamina, se automedica o que se le dio como tratamiento para una pérdida de peso, se pone irritable, se pone taquicárdica, se pone nerviosa, no duerme, tiene insomnio, porque tiene una acción estimulante a nivel del sistema nervioso central. Pero existe una enfermedad de los niños que se llama hiperquinesia infantil, donde se le da como tratamiento a la anfetamina, y la anfetamina se comporta totalmente como si fuese un efecto paradojal. Lo seda al niño, lo tranquiliza. Y acá estamos hablando de edades. Es decir, a un adulto lo pone nervioso, nerviosa, Casi loquito, ya loquita, he visto, pasó tu nombre ahí, lo taquicárdico, viste en mayúscula, insomnio, y es como el consecuencia de la administración de la anfetamina. el Pero a los profesor, niños los boludo, ahí con la tranquiliza, gente tiene. los relaja. Ahí vemos cómo un efecto paradojal se puede presentar como consecuencia de la edad. ¿Se entendió eso, chicos? A medida que vayan surgiendo las dudas, las pueden hacer por el chat, las pueden hacer también por el campo virtual, para tener un mayor alcance nosotros sobre ustedes, ya que no nos podemos ver personalmente, no podemos interactuar como docente-alumno, pero vamos a tratar de evacuar todas las dudas. Aquí dice Santucho Figueroa Leonel. No entiendo muy bien la diferencia entre tolerancia y taquifilaxia. Bueno, la tolerancia también depende de un efecto mediado por receptores. Hay un concepto que está en el módulo, si lo pueden leer ustedes, es regulación de los receptores, se denomina así, y tiene mucho que ver con el aumento y la disminución del número de receptores en el órgano. Lo que se denomina Hub regulation, o aumento del número de receptores, o dog regulation, disminución del número de receptores, ¿sí? La tolerancia tiene que ir aumentando la dosis para lograr el mismo efecto. ¿Mm?
ir aumentando la dosis para lograr un mismo efecto. Eso pasa generalmente con las drogas consideradas o que tienen características de droga de adicción. Es decir, administro morfina a un paciente en fase terminal, un cáncer terminal, administramos morfina y la morfina interactúa con sus receptores a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel de todos los órganos y provoca este fenómeno de tolerancia. Es decir, si antes el paciente estaba 12 horas sin dolor, con 10 miligramos de morfina, va a llegar con el tiempo y con el uso crónico a desarrollar este fenómeno de tolerancia y 10 miligramos luego únicamente tiene un alcance para su dolor de 8 horas, después de 10 horas, después de 6 horas, y así sucesivamente hasta que el paciente termina intoxicado con morfina o un opiáceo, que es una droga de adicción. Y esa es la tolerancia, ir aumentando la dosis para conseguir el mismo efecto. Ocurre con las benzodiazepinas, ocurre con la nicotina, ocurre con el alcohol, ocurre con la cafeaspirina, ocurre con el uso crónico con los cafeinómanos que viven tomando café. ¿Por qué? Pues son drogas adictivas, son drogas que tienen esta característica de provocar tolerancia. Y la taquifilaxia ya tiene que ver con la idiosincrasia del paciente. ¿Sí? ¿Qué significa la idiosincrasia del paciente? Hay pacientes que desarrollan un tipo de inmunidad ante el contacto con algún fármaco. Lo que denominamos nosotros alergia. Ese fenómeno de inmunidad se manifiesta cuando el paciente tiene contacto por primera vez con el fármaco y provoca y produce su organismo anticuerpos. Entonces, cuando está en contacto por segunda vez con el fármaco, aparece ronchas, aparece urticaria, aparece fenómenos de anafilaxia, dificultad para respirar, broncoespasmo y hasta el gran temido edema de glotis. Entonces, es una muy buena diferencia que lo vamos a hacer en los prácticos también, como pregunta de parcial, está buena, Leonel. Dice acá, factores que modifican la acción, ¿puede explicar de nuevo los individuales cuantitativos? Bueno, factores que modifican la acción. Creo que vimos algo en la clase pasada. Una acción local, una acción sistémica, una acción estimulante, una acción depresora, una acción de reemplazo, o diferentes tipos de acción que podemos encontrar, pero que se ve, va a ser manifestada, o lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos interacciones farmacodinámicas, como un fármaco o como una enfermedad puede modificar la acción del fármaco y está influido por muchos factores. La acción del fármaco se puede ver alterada también como consecuencia de la administración. Si un fármaco tiene una administración oral y nosotros administramos ese fármaco por otra vía, y puede tener otra acción farmacológica. Si un fármaco tiene eliminación o acción a nivel del sistema nervioso central y el fármaco no puede atravesar la barrera hematoencefálica, y no va a tener su acción. Si un fármaco un paciente tiene un estómago con irritación de la mucosa y el fármaco puede verse alterado como consecuencia de eso. Si hay una hiperkeratosis en el paciente y administramos una crema, como consecuencia tampoco no se va a absorber. O sea, hay muchos factores que pueden modificar la acción del fármaco, no solo la edad. ¿Han entendido, chicos? Bueno, siendo las 13:22, ¿alguna otra duda? Nico, ¿te faltó algo? No, Doc, nada más. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No, ninguna, licenciado. Muy claro. Muchas gracias. ¿Cómo van con el práctico?
hoy es miércoles, ya seguro que todo el